La inflación superará la barrera del 10% en España por primera vez en casi 40 años. Los economistas, consultados por Voz Populi, lo tienen claro, el doble dígito llegará antes o después, algunos incluso lo sitúan ya en este mes de marzo. Además, también contamos que los socios del gobierno, como Esquerra Republicana o Bildu, acusan a Pedro Sánchez de querer impulsar directamente la implicación de España en el conflicto. Sobre la invasión de Ucrania, también nos cuenta Gaby Sanz cómo fue el cambio de opinión del presidente del gobierno para mandar armas a Ucrania. Y por otra parte, entrevistamos al expresidente del Corte Inglés, a Dimas Gimeno, que abre nuevo espacio en Madrid este fin de semana. Y por último, como cada miércoles, el dardo de Rubén Arranz. Esto es Barra Libre, comenzamos. Comenzamos ya esta edición de Barra Libre. La inflación está disparada, lo hemos visto y comprobado todos ya en nuestros bolsillos, y encima lo peor todavía está por llegar. Nos llevábamos las manos a la cabeza a comienzos de año con el dato confirmado de fin de 2021 con ese 6,5% de inflación, pero lo cierto, Beatriz Triguero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Alberto. Lo cierto es que lo que podemos ver en los próximos meses puede dejar en nada, en algo casi simbólico, ese 6,5%, porque ya hay economistas que advierten que podemos ver una cifra de 2 dígitos. Así es. Bueno, todo esto causado evidentemente por los precios energéticos, ¿no? Este martes veíamos como el barril Brent cotizaba por encima de los $130, la referencia del gas europea continuó en el entorno de los 200 euros el megavatio hora, y el mercado mayorista de la electricidad en España pues marcaba el registro más alto de la historia, y este panorama energético pues amenaza con llevar la inflación, como decías, al doble dígito, al 10%. Los economistas ya están planteándose que esto pueda ocurrir. Los más pesimistas creen que puede ocurrir incluso en el mes de marzo, y algunos pues apuntan a que si estos precios se mantienen no será en marzo, pero sí ocurrirá tarde o temprano, con lo cual el último dato que tenemos de IPC, tasa anual, es el de febrero, que era un 7,4, y bueno, a falta de que se confirme este viernes, que podría ser algo más elevado, lo que nos espera en los próximos meses no parece nada halagüeño. Claro, esto significa que se está encareciendo prácticamente todo, porque evidentemente lo sentimos sobre todo en los precios de la energía, pero también en otros productos del día a día, de la cesta de la compra. Con este dato que todavía puede ir a peor, con ese riesgo de alcanzar las 2 cifras, en la que ya se ponen de acuerdo muchos economistas para decir que tarde o temprano alcanzaremos, es que esto nos afecta a todo. Nos afecta a todo, ya lo estamos viendo, más allá del gas, la electricidad y el petróleo, y de productos, materias primas básicas, de las que ya se ha hablado mucho, como el trigo, el maíz o el aceite de girasol, ¿no? Pues también hay repercusión, nos espera repercusión en la industria y en el sector agrícola, con subidas en los precios de materias como el níquel, el paladio o los fertilizantes, que sobre todo suministra Rusia en su mayoría. Y luego pues también lo estamos viendo en el propio IPC, o sea, la inflación subyacente sin alimentos frescos y sin productos energéticos ya sobrepasaba en febrero el 3%, una tasa altísima, y bueno, a falta de conocer, como decíamos, los datos más concretos en los que ya podremos profundizar este fin de semana, pues hay un contagio de esa subida de precios energéticos a prácticamente toda la cesta de la compra. Claro, y esto hace que haya una alarma generalizada en los hogares, en las empresas, en el sector público, porque evidentemente esto se va haciendo bola de nieve, la inflación va creciendo, y lo que es el encarecimiento al principio de los precios, por ejemplo, de la energía, se va repercutiendo luego en todo lo demás. Frente a esto, la pregunta que cabe hacerse es ¿qué es lo que se puede hacer por parte de las instituciones para frenar el golpe, sobre todo para las familias? Sí, los economistas ya vienen meses pidiendo más medidas para frenar ese impacto en el bolsillo de los consumidores y en su poder adquisitivo. Ahora, por ejemplo, lo que proponen es que es necesaria una reforma del modelo marginalista de fijación de precios en el mercado eléctrico, y en esta línea es un poco por donde van los tiros, ¿no? Bruselas ya está estudiando fórmulas para limitar ese efecto contagio del gas en la factura de la luz, y veremos en qué queda, pero bueno, todo apunta a que irá por ahí. Bueno, pues ya lo ven, habrá que tomar medidas y acoger un escudo para armarse contra esta inflación que no para de subir y que ya nos afecta a todos, y lo seguimos viendo, y seguro que va a ser un tema que nos va a dar mucho que hablar en los próximos meses. Beatriz Triguero, muchísimas gracias por la información. Gracias a ti. Como
Como saben, en Voz Populi estamos muy pendientes de la guerra, de la invasión de Ucrania. Pueden seguir el minuto a minuto en nuestro periódico, así como el diario de Vitali, que nos manda Vitali desde la ciudad de Jersón, una de las que más ha sufrido la invasión de Rusia en estos últimos días. No se lo pierdan porque el testimonio, desde luego, que nos manda todos los días, pues no deja a nadie indiferente. Y seguimos hablando también de la invasión, pero lo hacemos en este caso desde el punto de vista nacional y desde el punto de vista político, por el lío que hay entre los diversos partidos. Seguro que recordarán cómo hace unos días fue muy polémica la declaración de la ministra Ione Belarra de Unidas Podemos, en la que hablaba de los partidos de la guerra, que se interpretó como un dardo directo al socio de coalición de gobierno, en este caso al Partido Socialista, aunque al final Unidas Podemos quiso matizar esa declaración. Pero Borja Negrete, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Alberto. Quien sí lo tiene claro, que el PSOE es el partido de la guerra, en este caso son los otros socios del gobierno, como por ejemplo Esquerra Republicana y también Bildu. Pues muy bien visto, la verdad, ese matiz, porque ahora Esquerra Republicana y Bildu han pedido que hoy miércoles comparezca la ministra de Defensa, Margarita Robles, y los términos en los que solicitan que comparezca pues dan a entender perfectamente de qué manera se posicionan en lo que está ocurriendo. Literalmente ellos dicen que el simple hecho de que haya tropas españolas en los países vecinos, es decir, no estoy hablando de enviar armas para los civiles en Ucrania, no. Estoy hablando de que el simple hecho de que España tenga tropas en países de la OTAN es para ellos un impulso a la participación directa de España en la guerra y consideran que debe dar explicaciones la ministra por este motivo. Pues de todos he sabido la posición anti-OTAN de ciertos partidos, como el caso de Bildu y de Esquerra Republicana, pero la verdad que en los términos actuales en los que estamos hablando, en esta invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues llama un poco la atención que vayan tan lejos. Podrían ceñirse al tema de las armas, pero van allá. En el tema de las armas, pues, por supuesto, Bildu y Esquerra pues, se alinean con Unidas Podemos. También están en contra de que se mande armas para que los civiles y también el ejército ucraniano procure defenderse como puedan de esa potencia que es Rusia. Esto, pues, el diputado Gabriel Rufián lo ha defendido en el Congreso y luego Bildu ha hablado con nosotros directamente exponiendo pues, que están de acuerdo con ello porque creen que las consecuencias de que el conflicto vaya a mayores pueden tener, serían completamente destructivas para Europa y para España. Bueno, hay que decir que la presencia de militares españoles en misiones, digamos, en el marco de la OTAN, en fronteras con Rusia, hablamos de Letonia, pero también de fronteras hasta el flanco sur, hasta Bulgaria. Esto no es cosa de ahora. Siempre ha habido misiones que se han desarrollado en estos países y, en fin, o sea, es muy llamativo ver que algunos hablan del no a la guerra y no a la OTAN, como si la OTAN aquí estuviera tomando algún tipo de decisión con respecto a Rusia, cuando lo que vemos es que ha repetido por activa y por pasiva a su secretario general que no se iban a meter en el conflicto de forma directa de ninguna manera. Por lo tanto, aquí es que estamos hablando de otra cosa, porque es que te lo digo porque hay partidos que están mezclando una cosa y otra, sí. Clarísimamente. Y aquí hay que poner las cosas en su sitio. Realmente lo que estamos hablando es de que hay un país, Rusia, que ha invadido a otro, que es Ucrania, y de si se mandan armas o no directamente a Ucrania para que se defienda, no de lo que hace la OTAN o deja de hacer. Con lo tanto, hay un punto de partida en estas preguntas que es erróneo y por eso me llama mucho la atención esto. Y me llama también la atención porque es verdad que Pedro Sánchez cambió de parecer cuando primero se iba a mandar solo material defensivo y ahora se mandan armas. Ha habido ahí un cambio de postura por parte del gobierno que parece que entre los socios que ya estaban en el no a la guerra, no a la OTAN, también ha sentado mal. Claro. Sí, es que es completamente lo que dices. Es centrar el foco al final en un actor internacional que es la OTAN, que la verdad que no tiene ninguna culpa de lo que está ocurriendo. Y como bien decías, esas fuerzas españolas... Y perdona, Borja, que encima es seguirle el argumento a Rusia y a Vladimir Putin. Sí, otra cosa no, pero carga siempre contra la OTAN cuando la OTAN siempre ha tenido esa actividad a lo largo de los últimos años y los casi 40 que existe. Claro, y además hay que recalcar que las fuerzas españolas que hay en países como Letonia, Bulgaria, tienen, junto con otros destacamentos de la OTAN, su función es meramente disuasoria, es decir, están ahí no para atacar a nadie, sino para disuadir que pueda haber un conflicto a mayores.
Y sí, además, lo que decías en cuanto al cambio de parecer de Pedro Sánchez es algo que precisamente desde Bildu nos han destacado. Ellos señalan que está recibiendo presiones del entorno de la OTAN, una vez más, cuando, como ya hemos adelantado en este periódico, fue Josep Borrell, el líder de la diplomacia europea, quien se puso en contacto con Sánchez para cambiar el transcurso de los acontecimientos. De todas formas, parece que el presidente se mantiene ajeno por el momento a estas críticas y a estas posiciones radicalmente opuestas de sus socios, porque, como hemos visto, ha participado junto con otros estados de la OTAN en un encuentro ayer martes, y además en sus declaraciones fue muy claro: la alianza está más unida que nunca. Pues la alianza está más unida que nunca, y también hay más unión que nunca también en general en Europa y también en España, salvo 4 gatos, y en este caso Esquerra Republicana o Bildu, en que hay que ayudar a Ucrania como sea para tratar de hacer frente a la invasión de Rusia. La verdad que en eso hay que decir que prácticamente todos los partidos y prácticamente buena parte de la población está todo el mundo de acuerdo en eso. Sí, sí, los partidos mayoritarios están de acuerdo con eso, afortunadamente. Borja Negrete, muchas gracias por la información. Muchas gracias, Alberto. Y Borja, te recomiendo también, ya que estábamos hablando de los militares españoles, por si acaso quieren consultarlo, Gonzalo Araluce, nuestro experto en la materia, hace unos días también tiene un vídeo muy interesante contando dónde están desplegados los soldados españoles a lo largo de la frontera con Rusia. Y hablaba también nuestro compañero Borja Negrete de esa acción, de ese mensaje del alto representante para la Unión Europea, de Josep Borrell, enviado a Pedro Sánchez y al Partido Socialista, pues para ese cambio de postura en el envío de armas a Ucrania. Precisamente sobre esto, nuestro compañero Gaby Sanz, en su opinión de los miércoles, nos explica cómo fue esta situación y también los problemas que ha tenido dentro de la coalición de gobierno, pues este cambio de postura por parte de Pedro Sánchez. Lo escuchamos. Josep Borrell es el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, pero no solo. En estos días es el hombre que ha convencido a Pedro Sánchez para que España mande armas a la resistencia ucraniana directamente, no solo dentro del paquete de la Unión Europea. España va a mandar 1.500 cohetes anticarro, va a mandar cientos de miles de balas de ametralladora y ametralladoras ligeras. ¿Y por qué Borrell ha convencido a Pedro Sánchez de esto? Bueno, pues porque cree que nuestro país no puede quedarse, como tantas veces en su historia, al margen de las grandes decisiones europeas. Esto a Pedro Sánchez le está creando un problema en el gobierno, y a Podemos le está creando un problema internamente entre Yolanda Díaz y el resto de los miembros del Partido Morado. Pero es evidente que España necesitaba una decisión de este tipo, porque nuestro país, en los mapas que se cuelgan en Internet, en las redes sociales, aparecía como una isla dentro de un conjunto de naciones europeas, incluidas las menos alineadas, como Finlandia, como Suecia, incluso como la Alemania de después de la guerra, que han decidido dar un paso al frente. Borrell ha cogido su fusil. En su juventud fue alférez de las milicias universitarias y lo ha cogido con ganas, a lo que se ve. Y cambiamos de asunto porque en Voz Populi hemos entrevistado a Dimas Gimeno, el expresidente del Corte Inglés, que abre nuevo espacio este fin de semana, que abre WOW en el centro de Madrid. La entrevista es de Nerea San Esteban y la imagen de Clara Rodríguez. Cuando dejo el Corte Inglés, tengo 43. Sigo siendo muy joven por aquel entonces y bueno, yo me hago un planteamiento de seguir en el sector haciendo cosas, ¿no? Con un posicionamiento natural en la red social LinkedIn, en la que, bueno, pues digamos que me proyecto claramente, aparecen la faceta de inversor, ¿no? Y es que de una manera sorprendente pues llegan proyectos de todo tipo, en las que, bueno, realmente lo que quieren es que yo me involucre, no tanto por la inversión en sí, que también, pero sobre todo porque consideran que yo les puedo aportar un conocimiento del sector que consideran que es único, ¿no? Y eso me lleva a esta faceta de inversor, que creo que, bueno, como podéis ver, ha acabado en un proyecto que digamos que ha sido o está siendo el proyecto protagonista por excelencia, y del cual no solamente me he volcado como inversor, sino que a petición de mis propios socios y accionistas me han pedido que me vuelque también a título profesional. Bueno, entonces este es un poco el cómo se llega aquí, ¿no? Pero bueno, es un viaje personal. Yo creo que las personas tenemos un punto de partida
Creo que siempre tenemos que mirar hacia atrás y ver que todo tiene un porqué, que todo es aprendizaje y mirar siempre al frente con optimismo. El presente futuro está ahí y yo eso lo tuve claro. Desde el primer momento que dejé el Corte Inglés me sentí igual de privilegiado en haber tenido la oportunidad de haberlo dirigido en su máxima expresión, como el día de mañana, cuando dejé de estar en la empresa, seguir trabajando en lo mío, ¿no? Y esto me ha llevado a una aventura que, sinceramente, no lo sé, pero a nivel de ilusión posiblemente estoy casi igual o más de como pude ser o estar cuando tuve el privilegio de dirigir el Corte Inglés. Yo, que he tenido opción de ver tantas y tantas propuestas que me han llegado para poder invertir en ellas, al final posiblemente las mejores son las que ves, las que te crees y las que no están basadas en ideas futuras, sino que realmente dices, oye, esto tiene sentido y además lo veo, ¿no? Entonces yo creo que esto es un poco lo que le ha dado fuerza a tanto los proyectos que yo he invertido como este concreto, que es Wow, en el que el proyecto no ha sido muy difícil convencer a la gente. Entonces, bueno, yo creo que cuando los proyectos tienen sentido ellos mismos, digamos que se venden solos, ¿no? Yo soy de los que piensan, y de ahí este proyecto, que hay que ir un paso más allá. Si hoy tenemos claro que lo digital manda, si tenemos claro que más del 70% de las transacciones físicas ya están condicionadas por el mundo digital, ya sea porque has hecho una búsqueda previa o porque directamente estás utilizando un teléfono móvil en el acto de compra físico, pues ya hay que entender que el mundo digital ya manda, ¿no? Entonces, yo lo que creo que es que hay que hacerlo justo al revés, que hay que supeditar el físico al digital. Y es entonces cuando esto funciona. Y por último queremos regresar a la invasión de Ucrania y queremos hablar de algunas portadas de la prensa que hemos visto en estos últimos días que han sido especialmente duras, que reflejan también la realidad de lo que es el conflicto. Sin embargo, es cierto que a veces hay una doble vara de medir por parte de los medios de comunicación en cuanto a las fotos que se pueden poner y las fotos que no se pueden poner en función de la situación. Sobre esto va nuestro último comentario, va el dardo de Rubén Arranz. Con esto acabamos esta edición de Barra Libre. Volveremos mañana con más contenidos. Querido espectador, publicó este lunes el diario El País una portada que era maravillosa. Ilustraba con una fotografía en la que se veía una víctima de un bombardeo tapada con una sábana, pero con uno de los brazos en el exterior, uno de los brazos fuera. Al lado, una maleta. Qué mejor símbolo para ilustrar sobre el horror de la guerra y sobre esas personas que están tratando de huir del escenario de donde se están desarrollando las acciones bélicas y que, fruto de los bombardeos, fruto de la crueldad del enemigo, mueren en el camino. Lo que ocurre es que también merece la pena hacerse determinadas preguntas. Fue en 2020, en la primavera de 2020, cuando los españoles estaban confinados, cuando el diario El Mundo difundió una foto del Palacio de Hielo de Madrid, entonces convertido en una morgue improvisada, en la que aparecían diferentes filas de ataúdes en los que estaban víctimas del coronavirus. Entonces se criticó esa foto y se dijo que no aportaba una información extraordinaria sobre lo que estaba ocurriendo. Se dijo que ya se sabía que se estaba muriendo la gente. Ahora bien, para mí fue igual de necesaria que esta, porque digamos que ilustró sobre un horror que muchas veces queda soterrado, y cuando queda soterrado da la impresión de que se puede llegar a restar importancia a la crueldad que no ocurre a la vista de nuestros ojos. Es peligroso realmente no mostrar los horrores de la guerra, porque al final se puede correr el riesgo de romantizar la guerra, de simplemente convertirla en una batalla entre soldados en la que los generales mueven fichas y parece que solamente los que combaten reciben medallas. Pero no, la guerra es horror, la guerra es muerte, la guerra es calamidad. ¿Qué ocurre? Y con esto termino. Que es verdad que en un momento en el que la crisis económica se había disparado, se había acrecentado en España, en el que la inflación había aumentado, conviene quizás buscar un enemigo exterior o echar la culpa de todo a un enemigo exterior, en este caso de Vladimir Putin. Por eso quizás las críticas a la difusión de estas imágenes, de estas necesarias imágenes, han sido menores ahora que antes, cuando no convenía tanto centrar las culpas en la gestión del gobierno o de los otros gobiernos, o cuando convenía tener a las personas contentas y tranquilas en un momento de confinamiento en el que realmente, por mucho que la propaganda se empeñara de lo contrario, predominaba la preocupación. Pero bueno, querido espectador, ¿qué quiere que le diga? Esto es lo que hay.